Hola a todos los hermanos, a todos los amigos de la Escuela de Gobierno Espiritual, tanto aquí en Argentina, los presentes en Eduardo Castex, La Pampa, así como también a los hermanos de España, en Orihuela, en Alicante, en donde realizan esta Escuela de Gobierno Espiritual a través de los materiales audiovisuales. Bienvenidos también a los hermanos de Chile, del Ministerio Vida, y a la Escuela de Fundamentos Eternos de Kingdom Center, ahí en Los Ángeles, en California, en Estados Unidos, donde también llegamos a través de estos materiales. Dios me ha dado el privilegio de poder visitarles en alguna ocasión, en todos los lugares donde se realiza la escuela, y bueno, hay una impartición que puede uno realizar en persona, lo cual es muy lindo, muy importante, muy trascendente, porque les estimo de verdad y bueno, anhelo el poder encontrarme o reencontrarme con ustedes cuando el Señor así lo permite durante el año. Mientras tanto, bueno, tratamos de que este material pueda ser de mucha bendición y que estas escuelas contribuyan al desarrollo, a la formación de nuestra vida espiritual y de todos los hermanos que puedan escuchar este material en cualquier lugar, más allá de estos ministerios que he nombrado. También hay personas que pueden encontrarse con estos audios, con estos videos, y de pronto yo sé que esta enseñanza también va a edificar y bendecir mucho su vida. En este caso quisiera compartir un módulo que lleva como título la administración del reino. Voy a tratar de reducir dentro de estos 3 talleres lo que representa una buena administración. Cuando hablamos de reino, la administración es clave, porque un reino, es decir, un gobierno necesita administrar y necesita hacerlo correctamente. De hecho, vamos a leer primero, o les voy a leer ahora, les voy a compartir algunas definiciones donde deja muy a las claras cuál es la similitud, la relación que tiene entre lo que es administración y lo que es gobierno, al punto de ser exactamente lo mismo en esencia. Una administración, si tuviéramos que definir o buscar un sinónimo, sería mayordomía, o dirección, o administradores, responsables, o gobernantes también. La palabra de administración, si lo buscamos como definición, es el proceso de lograr los propósitos y planes, en este caso de Dios, a través del uso apropiado de los recursos humanos, materiales y en este caso también espirituales. Es decir, hay una administración natural y hay una administración espiritual. El reino, lo dijo Jesús, no es de este mundo, es un reino que necesita ser administrado espiritualmente. Por supuesto que todos los resultados serán vistos en el mundo natural. Serán vistos en esta dimensión en la que tratamos cada día y donde el reino debe poder expresarse. Pero el origen está en donde no se ve. Y eso es lo que vamos a indagar, lo que vamos a escudriñar a través de estos talleres. La palabra dice que todo lo que se ve tiene su origen en lo que no se ve. Ahí está la raíz. Por eso es tan importante comprender espiritualmente los principios que detonan toda bendición, todo cambio, todo propósito, todo plan, toda conquista en el mundo natural. O sea, lo que se ve es el reflejo de algo que nació en el espíritu. Todo lo de Dios nace primero en el espíritu. Los cambios de Dios, el desarrollo de Dios, la madurez, como hemos visto, no nacen afuera, sino dentro. Por eso el primer lugar donde Dios viene a establecerse en nuestra vida es en nuestro corazón. Los cambios vienen de adentro hacia afuera. La expansión de la luz, del poder de Dios, son de adentro hacia afuera. Por eso Dios no está procurando tratar solamente con liturgias o con ciertos tipos de doctrinas para que entremos en un acuerdo mental con Dios y en una obediencia solo física, lo vamos a ver claramente en este taller, sino que Dios busca lo interno del corazón para que la revelación que alumbre nos lleve a las obras, que no sean nuestras obras, sino las obras y el poder de Dios manifiesto. Ahí hay reino, cuando hay legitimidad, cuando el gobierno empieza a ejercer desde la nueva sede. Todos nosotros, de alguna manera, siempre estuvimos bajo gobierno o procuramos gobierno. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, es decir, cuando caminábamos sin Dios estábamos bajo el gobierno de Satanás, porque nos manejábamos en un sistema en el cual operan espíritus inmundos, ¿verdad? Entonces nuestra lucha era contra esos espíritus sin saberlo, ignorándolo, pero de alguna u otra forma controlados, espiritualmente manejados, manipulados muchas veces por las tinieblas. En algunos casos, por supuesto, más que en otros, pero en definitiva el mundo entero está bajo el maligno. Las
sociedades, cuando las vemos crecer en tinieblas, cuando vemos principios cada vez más perversos que distan mucho de la voluntad de Dios, es porque ahí vemos el manejo y la obra y la operación de las tinieblas para controlar, para manejar, para gobernar a las personas. En segundo lugar, el gobierno partía a través de esa influencia espiritual perversa, pero la administración o el gobierno lo producía directamente nuestra alma. Nuestra carne es la que demanda a través de los sentidos, lo estuvimos viendo en una de las escuelas. Nuestros sentidos físicos nos conectan con el mundo visible, es decir, el gusto, el tacto, el olfato, lo que vemos, las sensaciones, los sentimientos, tienen que ver con aquello que percibe la carne del mundo físico, es lo que nos conecta, es la legalidad que tenemos para manifestarnos ante un mundo que es totalmente físico. Ahora, el gobierno estaba siendo establecido por una formación intelectual o almática, ¿verdad? Es decir, la formación cultural que tenemos dentro, nuestra alma, nuestras ideas, nuestras concepciones, nuestras razones, limitadas por supuesto, también eran las que determinaban el rumbo de nuestra vida. Es decir, nuestra carne podía anhelar algo, querer algo, y nuestra alma es decir sí o no conforme a los valores que nosotros podemos haber adquirido a través de la educación en nuestra vida. Entonces, de pronto, no sé, yo vivía en tiniebla, estaba bajo la operación de las tinieblas sin saberlo, pero de pronto mis padres me enseñaron a nunca tocar lo que no me pertenece, es decir, nunca robar, ¿verdad? Eso no implicaba que no era un pecador en un montón de aspectos, en todos como naturaleza, por supuesto, pero me refiero a que hacía cosas que estaban muy mal en otros aspectos de la vida, pero no respecto de eso, de tocar algo que no me pertenecía. Entonces, de pronto, los valores inculcados por la crianza de mis padres o de mi familia me impedían tocar lo que no era mío. Entonces, si de pronto anhelaba algo o quería algo o de pronto codiciaba algo, no lo iba a tocar por causa de los valores y de los principios de mi alma. Pero era una cuestión de alma. Carne demanda, alma era la que otorgaba. Otro tipo de deseos, como podían ser los sexuales o como podían ser otro tipo de placeres que la carne busca, el alma podía consentir sin culpa porque de pronto, bueno, también con sus limitaciones, conforme a los gustos, conforme a la educación, conforme siempre a principios, a valores preconcebidos que estaban en el alma. En otras palabras, es como que la decisión la tomaba internamente yo mismo, así cada uno de los presentes, así cada uno de los que están escuchando o viendo, nos manejamos conforme nosotros queríamos, influenciado, vuelvo a repetir, por las tinieblas. Cuando la vida de Cristo llega a nosotros, el reino se establece en nuestro corazón, es decir, cambia la sede de gobierno, cambia la sede de justicia, entonces empezamos a recibir a través del Espíritu Santo y la palabra, la verdad que nos va desenmascarando de toda mentira, la palabra que va destruyendo fortalezas, argumentos y altiveces, y la convicción del Espíritu que es el que nos convence de todo pecado, de justicia y de juicio, es el que nos va permitiendo entender cuál es la voluntad de Dios y operar por ella. Es decir, ya no se trata de lo que la carne quiere, sino que la carne tiene que estar sujeta o sometida a la voluntad del Espíritu. Ya no es lo que el alma y las razones quieren, que pueden o no estar de acuerdo o parecerle incluso locura, algo que Dios nos manda a hacer o decir, y de pronto la sede cambió al Espíritu. Entonces ahora somos gobernados por el Espíritu. Eso es reino. La vida de reino es una vida gobernada por el Espíritu. Esto no te hace místico ni raro, sino personas conectadas con el Espíritu, y la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. La palabra guiado es como gobernado, ¿verdad? La palabra que nos guía y nosotros obedecemos es la palabra que nos gobierna. El Señor siempre nos va a gobernar en verdad, nos va a gobernar en justicia, por eso conocerá la verdad y la verdad es la que nos hace libre. Nuestra vida empieza a llevar una proporcionalidad entre lo que conocemos de la verdad y entre lo que nosotros podemos decir que tenemos como libertad. La libertad siempre es proporcional a la verdad que nosotros conocemos. Esa verdad es la convicción. La Biblia dice que el Espíritu nos guía a toda verdad y justicia y que nos hará saber incluso las cosas que han de venir. Por lo tanto, cambió la sede de gobierno y nuestra capacidad de renunciar a los deseos de la carne y al gobierno del alma es lo que nos va permitiendo ser gobernados por el Espíritu y hacer la voluntad de Dios. Cuanto más nos rendimos, tenemos más de Él y menos de nosotros, y eso es lo que yo expliqué en una de las otras escuelas, la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, yo no tengo más o menos de una persona, sino que Él tiene más o menos de mí en el sentido gubernamental. Cuanto más me rindo a Él, más de Él, menos de mí. Todo de Él, nada de mí, y bueno, si hay todo
todo de mí, no habrá nada de él. Si hay menos de mí, habrá más de él, y si hay más de mí, habrá menos de él. Es decir, la idea es que yo le vaya otorgando al Espíritu todo el gobierno, toda la autoridad, y quiero rendirme ante él, y que todos podamos hacer lo mismo como hijos de Dios, porque sabemos que el gobierno de Dios es bueno, que Dios nos lleva a los planes correctos, a los planes perfectos, y que toda decisión que él tome será para bien en nuestra vida. Entonces debemos tener la confianza, eso es la fe, de dejarnos guiar por el Señor, y la capacidad que tengamos de entender la verdad y de vivir por ella es administración. ¿Sí? Es administración. Si buscamos la etimología, o sea, la raíz de la palabra administración, viene del latín administratione, que significa acción de administrar, y el término administrar está compuesto por dos vocablos, ad y ministrare, que significan conjuntamente servir. Es decir, vivir el reino o vivir el gobierno no es gobernar personas, sino que es ser gobernado. Y ser gobernado es poder servir. Por eso un administrador es alguien que puede gobernar aquello que se puso en sus manos, aquello que tiene autoridad para gobernar, pero que lo hace en un sentido de servicio. Eso es gobierno. Gobierno no es enseñorearme de las cosas, sino reconocer al Señor de todas las cosas, para poder administrar correctamente, haciéndolo con sabiduría y haciendo la voluntad de Dios, por supuesto. La palabra administrar, según el diccionario de la Real Academia, es gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio otorgado o sobre recursos que lo componen, ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes. En otras palabras, es un sinónimo administrar y gobernar, porque somos mayordomos, ¿sí?, de aquello que Dios nos otorga, de aquello a lo cual Dios nos pone en autoridad, para que nosotros podamos ejercer esa administración o ese gobierno correcto. No puedo hacerlo correctamente si no soy gobernado por el Señor. Administrador o administradora significa uno que administra, persona que administra bienes ajenos, es decir, personas que le ha sido dada una autoridad para ejercer sobre los bienes, pero que debe reconocer que no son suyos. En términos bíblicos, un administrador o mayordomo era un esclavo o criado principal a cuyo cargo estaba el gobierno económico de la casa o de la hacienda, es decir, el ejemplo más claro de un administrador o un mayordomo era en el que en el antiguo pacto se mostraba como un esclavo, es decir, obediente a su amo, fiel a su amo, entregado a la voluntad de su amo, pero con la autoridad de manejar la hacienda o los bienes. El mayordomo administraba lo que no era suyo, él no era el dueño, pero tenía la responsabilidad de cuidar y gobernar lo de su amo como si fuera el dueño. Esa es una definición de un diccionario bíblico, por cierto, para que nosotros podamos entender cuál es la esencia de administración en el mundo espiritual. Un mayordomo era el criado principal encargado del gobierno económico de una casa o de una hacienda. Definición del diccionario Vine. Nosotros debemos comprender que esto no se trata solo de administrar finanzas, aunque también las incluye y lo vamos a ver. Vamos a entregarle todo un módulo a lo que es la administración financiera o finanzas del reino, pero sí quiero que podamos entender en esta escuela que la administración implica absolutamente todo. En primer lugar, lo que tenemos que entender que debemos administrar correctamente, porque somos mayordomos y no somos dueños ahora, es de nuestra propia vida. Es decir, antes nosotros creíamos que éramos dueños de nuestra propia vida y decíamos, bueno, yo hago lo que quiero, mi vida es mía, ¿no es cierto? Pero ahora no, ahora tenemos un Señor, es decir, un Kyrio o un Curio, según la traducción del griego, es decir, un jefe, un supremo, un todopoderoso, alguien que es el que tiene todo poder sobre nuestras vidas, nuestra vida le pertenece, ¿verdad? Entonces ahora reconocemos que ya no somos nuestros, que somos de alguien. Está bien. Antes de conocer a Dios creíamos que éramos nuestros y hacíamos lo que queríamos, pero en realidad éramos esclavos de nuestra supuesta libertad. Es como cuando uno encuentra a una persona que se droga y dice, bueno, yo me drogo porque mi vida es mía, yo hago lo que quiero, y en realidad no puede dejar de drogarse porque no es amo de sus decisiones, sino que termina siendo esclavo de un vicio que lo somete, ¿verdad? Pero bueno, eso era lo que nos pasaba cuando las tinieblas operaban sobre nuestra vida. Ahora la Biblia dice que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, al gobierno del Señor. Y dice, por ejemplo, 1 Corintios 7:23, por precio fuiste comprado.
Es decir, yo no me pertenezco, yo no puedo comprar el auto de una persona y luego que tal persona pretenda salir a pasear con su familia o hacer lo que quiera con el auto. Si lo compré, lo pagué, es mío. No se lo voy a dar a cualquiera, ni siquiera al dueño anterior, ¿verdad? O sea, ese auto está para que ahora en adelante, o ese carro, está para hacer lo que yo quiero, no está para hacer lo que quiere cualquier persona, porque lo compré, es mío. ¿Verdad? Eso es lo que pasa con la vida con el Señor. Hay personas que conocen a Dios y de pronto, bueno, si no, yo voy a la iglesia, es más, me bautizo, dejo al mundo, sigo a Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero después cuando tienen que tomar decisiones ni siquiera se congregan, o no oran, o no leen la palabra, o no hacen lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer. Y bueno, ahora ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. En realidad es por eso que debemos hacer lo que Él quiere, porque Él es el dueño. ¿Verdad? Otro versículo, o sea, el mismo versículo, perdón, pero otra versión, la Dios habla hoy, dice: Dios los ha comprado a ustedes, directamente, no por precio fuiste comprado, Dios los ha comprado a ustedes. Primera de Corintios 7:23. Si vamos a Primera de Corintios capítulo 6, verso 19, dice: ¿O ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenés de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, todo nuestro ser ahora le pertenece a Dios. Glorificar a Dios implica honrar a Dios y obedecer a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Claro, hacerlo muchas veces no es fácil. Debemos tener revelación de la gracia de Dios que nos sostiene y de la dependencia, de saber que Dios es un Dios que contempla nuestras debilidades, no para simplemente pasarlas por alto, sino para que entendamos que no podemos vivir en Cristo si no es por Cristo. Por su muerte, por su resurrección, por su obra y por el poder de su Espíritu operando cada día en nosotros. Necesitamos de esa gracia que cada día se renueve sobre nosotros para poder entrar a estas dimensiones de revelación en el cual comprendemos que ya no somos nuestros, que hemos sido comprados por un precio que no es cualquier precio, ha sido un precio caro. Dice el Señor que nosotros valemos para Él más que todo el oro del mundo. Él pagó por nosotros precio de sangre. Él nos compró no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Por lo tanto, ante tanto valor que nos asignó y ante tanto precio que pagó, nosotros debemos tener la cautela, el cuidado, el amor, la honra y la dedicación de hacer solamente su voluntad. En 1 Corintios 6:19, versión Dios habla hoy, dice: ustedes no son sus propios dueños porque Dios los ha comprado. Este es un principio fundamental de la buena administración. Por lo tanto, debemos cuidar nuestro cuerpo, es decir, lo que nosotros comemos, no es que nos podamos dar el gusto, no es que no nos fanatizamos de que tenemos que tener todos nuestros abdominales marcados y andamos ahí fanatizados como un culturista, que no hay nada con el deporte, está todo bien, pero que puede volverse en un narcisista de su cuerpo, y la idea es que el cuerpo ejerza lo que tiene que ejercer en salud, con buena alimentación, con buen descanso cuando es necesario, y que todos podamos trabajar en eso. No lo digo desde un estrado de tener todo claro en ese aspecto con todo lo que hago en mi vida, pero sí procuro reaccionar cada tanto y decir: no, yo esto lo tengo que cambiar mi alimentación, tengo que empezar a salir a caminar más seguido, tengo que hacer un poco de ejercicio. O sea, todos creo que en algún momento tenemos que obligarnos a ciertas cosas cuando estamos cargados de actividad, cuando tenemos responsabilidades. A veces la gente no considera la alimentación como un pecado, pero sin embargo puedo estar destruyendo el templo que es mi cuerpo para que more el espíritu, y en realidad el cuerpo es la legalidad. Si bien yo tengo un cuerpo de muerte, mi legalidad para funcionar en este mundo es mi cuerpo, porque es lo que me conecta con la tierra. Por eso los muertos no predican el evangelio, porque el reino puede ser manifestado en este mundo a través de lo que nos conecta con este mundo, que es nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, el poder hacer ejercicio, el poder ser personas que se alimenten correctamente, es importante para saber, porque es algo que debemos hacer con lo que no es nuestro. Si alguien nos diera un carro y nos dice que por favor lo cuidemos, creo que parte del cuidado es
lavarlo, aspirarlo por dentro, mantenerlo bien, cuidarlo que el sol no castigue la pintura. O sea, no se trata solo de cuidar el motor, se trata de cuidar todo el aspecto del auto, porque no es nuestro, nos han dado para que nosotros lo cuidemos, lo andemos con cuidado, no andemos por badenes así nomás, rompiéndolo, y cuidado de no chocarlo. Así también pasa con nuestro cuerpo físico. No necesitamos hacernos narcisistas, pero sí cuidarnos para funcionar con salud y con sumar propósito. Yo recuerdo una ilustración de un siervo de Dios que dijo, o que la historia dice que cayó en enfermedad y que estaba postrado en su lecho de muerte y que, bueno, sabía que ya su destino estaba determinado, estaba marcado por la salud de su cuerpo, ¿no? A menos que Dios hiciera un milagro. Varias personas y varios colegas fueron a orar por esa persona, a pedir por su sanidad, pero en un momento él se dio cuenta que ya era su tiempo y les dijo, no oren más por mí, la culpa ha sido mía, porque yo era un mensajero de Dios y Dios me dio un mensaje y me dio un caballo para llevar el mensaje. Y dice, y bueno, esto ilustraba, ¿no?, la historia, yo maté al caballo y no puedo entregar el mensaje. En otras palabras, maltraté mi cuerpo y estoy a punto de morir. Si muere mi cuerpo, no puedo llevar el mensaje a todo lugar donde yo debía llevarlo. Creo que tenemos que meditar en esto todos. A veces me pasa, yo he tenido principios de estrés por los viajes, por los muchos compromisos y a veces he sido exhortado por Dios, y hace poco los intercesores mismos exhortaron mi vida al frenar un poco, al poder descansar, porque eso era lo que Dios quería que hiciera. Entonces, bueno, frené. Y me puse a tratar de despegarme de mis actividades, incluso suspendí una actividad que tenía para poder descansar, desenfocarme un poquito de esa tensión de los muchos compromisos. Y bueno, no es lo más fácil, no es lo que me sale, no es lo que quiero, creo que hay mucho por hacer, pero es lo que Dios me pide, y Dios es sabio, Dios sabe por qué nos dice que tenemos que parar un poquito. La segunda cosa que debemos administrar de nosotros es nuestra alma, es decir, nuestro intelecto, nuestra capacidad, el poder leer, el poder prepararnos, el poder instruirnos, el poder perfeccionarnos a nuestro ser, en la cultura, en el arte, en las cosas espirituales, en todo. Nuestra alma necesita también ser instruida, preparada. Esto no es emocional, hay cosas que tenemos que saberlas y bueno, ir creciendo en eso. Hoy, bueno, conozco al Señor, ministro a Él hace varios años y todavía sigo pensando que si tuviera la oportunidad de empezar de nuevo, hubiese estudiado mucho más, me hubiese preparado mucho más. En las cosas naturales, en el arte, en la ciencia, si bien me ha gustado mucho leer autores latinoamericanos, de literatura, me hubiese gustado leer más, instruirme más, prepararme más, estudiar otras carreras. Es decir, cuando uno conoce a Dios de más grande, la capacitación está en el espíritu, las posibilidades que Dios nos da para ejercer el ministerio y los dones son espirituales, pero cuando uno está preparado en su alma, también adquiere ciertas herramientas que son útiles y que son buenas y que las recomiendo, por cierto, y mucho. La iglesia hace unos años atrás, si encontraba un joven, le decía que se ponga a orar o que sirva a Dios tocando un instrumento en la iglesia, pero que no vaya a la universidad porque eso no es de Dios, que no se prepare, que eso no es importante, lo importante es que Cristo venga. Bueno, menos mal que hemos recobrado un poco la sensatez de saber que en la vida hay que prepararse y que debemos instruirnos y que los jóvenes tienen que estudiar, porque eso también tiene que ver con nuestra vida, con nuestra capacidad y con lo que podemos ofrecer a la gente, que no solo son los dones espirituales, sino nuestro ser. Brindándonos a las demás personas. O sea, qué lindo si verdaderamente uno pudiera conocer varios idiomas. Cuando yo he estado en otros países, como en Estados Unidos, los hermanos que me están viendo en Kingdom Certain, yo digo, qué lástima, ¿no?, que de niño no me enseñaron el inglés, no estudiaron. Ahora de grande, con todas las actividades, es más difícil, no es imposible, pero es más difícil. Y bueno, cuando uno ve a una persona que habla hace mucho, uno lo ve hablar con una capacidad que no la puede adquirir una persona que de grande empieza a prepararse para aprender el idioma. Ojalá a los niños se los instruyera en varios idiomas. Creo que tenemos los seres humanos una capacidad extraordinaria, solo que
no nos preparamos como deberíamos. Y si lo hacemos con nuestros hijos, si lo hacemos con nuestros nietos, yo le puedo asegurar que ese fruto también se verá potenciando todo lo que somos en Cristo Jesús. Y por otra parte, bueno, la administración espiritual, que ya vamos a tocar y desarrollar porque nuestro espíritu es el que necesita ser desarrollado para la excelencia también. Es decir, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea perfeccionado. Eso es lo que Dios desea para que nosotros podamos servirle con verdadera plenitud. Segunda cosa que debemos entender, más allá de nosotros mismos que somos del Señor, es que todas las cosas que están en el mundo también son del Señor. Romanos 11:36 dice claramente que todo es del Señor. El Salmo 24:1 dice que la tierra y su plenitud a Dios le pertenecen. Primera de Crónica 29:11 dice que todas las cosas que llenan la tierra son de Dios. Ageo 2:8 dice que el dinero y la riqueza también le pertenecen. Primera de Samuel 2:6 dice que la vida es de su propiedad en todos los sentidos. Hablamos de la vida, de la fauna, de la flora y de los seres humanos. El tiempo también le pertenece a Dios, Hechos 17:26, todo poder le pertenece a Dios, Salmo 62:11 o Mateo 28:18. Las personas, todos los seres humanos, más allá de que le conozcan o no, fueron creados por Dios. El diablo no ha creado absolutamente nada, ¿no? Y como creador se otorga el derecho de su creación. Lo dice el Salmo 24, la tierra, su plenitud y todos los que habitan en ella le pertenecen. También los cuerpos, el alma y el espíritu, lo dice Ezequiel 18:4, Primera de Corintios 6:20, para que nosotros podamos darnos cuenta de que no hay algo que podemos decir, bueno, pero esto es mío. No, todo es del Señor, todo lo que hay en la tierra, la creación, la naturaleza. Por eso el planeta también hay que cuidarlo. Eso no es ser ecológico como la tendencia de esta generación, buscar así como una moda el ser un poco más ecologista o naturales, sino que debemos amar la creación porque la creó nuestro Padre, nuestro Señor, a Él le pertenece y la creación gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y nosotros debemos manifestarnos como hijos en autoridad y en poder para ser buenos administradores de la tierra, de los recursos, porque los cielos son los cielos de Jehová, pero Dios le ha dado a la tierra a los hijos de los hombres y vamos a gobernar en ella. Entonces tenemos que tener amor por la creación y ser buenos administradores también. Nosotros debemos ser administradores. Por ejemplo, Primera de Timoteo 3:1, quisiera leérselo en dos versiones, porque dice que si alguien anhela obispado, buena obra desea, según la Reina Valera, pero dice Primera de Timoteo 3:1, que si alguien anhela la buena administración, desea buena obra. Otra versión dice, si alguien anhela la administración, desea cosas buenas. En otras palabras, debemos desear ser administradores y buenos administradores de todas las cosas. Tito 1:7 dice, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Es decir, esto no está hablando a obispo como un cargo eclesiástico. Es nuestra zona de obispado, es nuestra zona de autoridad y debemos ejercerla de manera irreprensible como buenos administradores. Primera de Corintios 4:1 y 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora vamos a ver la importancia de la fidelidad y sobre todo de la lealtad para poder administrar correctamente. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí entra todo lo que Dios nos ha dado, dones, talentos, capacidades, virtudes que Dios pueda haber depositado sobre nosotros, debemos administrarlas. Miles Munro dijo, el cementerio está lleno de riquezas que nunca salieron a la luz, de libros que no se escribieron, de películas que no se hicieron, de canciones que no se cantaron y de cosas que no se generaron, porque si nos detenemos en el hacer de la vida, en desarrollar el potencial, en administrar, no habrá multiplicación. Una mala administración es tener un potencial y nunca desarrollarlo, sacarlo a la luz o poder ejercer sobre él la autoridad de manera tal que produzca, como lo dice la parábola de los talentos o la parábola de las minas. En Argentina, por ejemplo, es una nación que yo que viajo mucho a la Patagonia, al sur de Argentina, veo la riqueza de la tierra en
en toda la nación. Realmente Argentina es una tierra rica, lo debemos de reconocer, pero hay mucho petróleo en la Patagonia y en el sur, y eso es un gran potencial y una gran riqueza. El problema es que sobre la misma superficie a veces suelo ver casitas muy humildes o gente muy pobre, y uno dice, qué tremendo, ¿no? Tanta riqueza y tanto potencial y arriba gente viviendo en un ranchito, es decir, una casita humilde. Entonces, ¿por qué pasa eso? Por una mala administración. Si administráramos correctamente los recursos, tendríamos que vivir en abundancia. Cuando la administración de una nación ha sido corrupta, mala, perversa, los gobiernos que hemos tenido en muchos países de Latinoamérica y en algunos países del mundo, gobiernos corruptos, gobiernos tiranos en algunos casos, ha hecho que tierras que tendrían que ser tierra de bendición, tierras que naciones que tendrían que estar con todos sus habitantes viviendo en plenitud, muchas veces tienen que vivir la desgracia, la pobreza y la maldad, la enfermedad, la desnutrición, estando en un país absolutamente rico. Eso es mala administración. Por eso tenemos que procurar ser buenos administradores, ser fieles y hacerlo con excelencia. Hay 10 cosas que yo pretendo desarrollar en estos 3 talleres que vamos a tomarnos para la administración. Como vemos, ya estoy en la mitad del primer taller y el tiempo vuela y estoy limitado respecto de poder dar toda la riqueza que hay en este módulo, pero estoy seguro que los pastores podrán seguir desarrollando en su casa, en cada uno de los lugares de reunión y a través de las células y de los trabajos que tienen, poder enriquecer y seguir adelante con este tipo de enseñanza que es muy rica, por cierto, y que no entra en estos 3 talleres la dimensión de todo lo que quisiera poder impartirles, pero estoy seguro que van a poder seguir trabajando sobre esto. De hecho, les voy a dar una cartilla que van a poder recibir sobre la administración del reino, y también hay un libro en la página web, en mi página personal, www.osvaldorebolleda.com, que también lo pueden bajar gratuitamente, que habla sobre la buena administración. Hay 10 cosas que quiero mencionar y que debemos administrar, porque hay muchísimas más, solo que considero tomar este pequeño grupo y poder hacer hincapié porque los considero totalmente trascendentes y son abarcativos, es decir, cada uno de estos puntos incluye un montón de cosas más que debemos administrar correctamente. En primer lugar, la verdad; en segundo lugar, la libertad; en tercer lugar, la vida misma en sus 3 dimensiones, algo le mencioné ahora; el tiempo es algo que tiene que ser administrado; los recursos materiales; el potencial; las palabras; las relaciones; el territorio y el sacerdocio. Son cosas que tienen que ser bien administradas. ¿Por qué? Porque es el plan y es el propósito del Señor. Si nosotros vamos al principio de la Escritura, como la primera responsabilidad de administración, vamos a encontrar la clara voluntad de Dios que haya una expansión en la buena administración y que esa buena administración es muy importante. Dice Génesis 1:28, Dios los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, señorearla, tened dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. En otras palabras, el Señor le dijo a Adán y a Eva, su ayuda idónea, de que ellos administren, gobiernen el huerto que había sido labrado y que Dios los puso en el huerto, que estaba en el Edén. El Edén no es lo mismo que el huerto estaba en el Edén, y que era la zona de abundancia donde la gloria del Señor estaba manifiesta, en donde había bienestar y abundancia. Si usted lee atentamente los pasajes, en donde describe ese lugar maravilloso, va a ver que no solamente había árboles con frutos deliciosos, buenos para la vista, ricos para comer, había 3 ríos, había oro, riqueza, piedras preciosas, o sea, todo tipo de abundancia, un clima ideal. No había animales salvajes, ni insectos venenosos, no había ataques que pudieran ser ejecutados contra Adán y Eva, porque Dios había puesto temor en todos los animales y los puso en autoridad sobre toda la creación. Por lo tanto, tenían todo a favor para que la buena administración hiciera
que ese huerto, que ese Edén pudiera multiplicarse, expandirse y extenderse bajo el gobierno del hombre, que estaba bajo el gobierno de Dios, para que llene toda la tierra y toda la tierra sea llena de su gloria. Dios le da en esta primera lección tres cosas que son fundamentales en esto que yo acabo de leer. Número uno, aumentar al máximo los recursos, es decir, para lograr los planes y los propósitos, Dios le manda a multiplicar los recursos que le había dado. Número dos, minimizar el desorden a través de sojuzgar, es decir, el tener buen juicio y administrar con justicia implica hacerlo en el orden divino, no en el desorden que muchas veces vemos hoy en día en la sociedad. Y número tres, mantener el gobierno por medio de tener dominio, es decir, el hombre fue llamado a ejercer un dominio, señorear, sobre los animales, sobre todos los seres vivos y sobre la naturaleza y sobre la creación. Es decir, que todo administrador debe ejercer una multiplicación o una expansión de los bienes que posea a su cargo, minimizar el desorden y mantener el gobierno, siempre bajo el gobierno de Dios. Yo no puedo mantener gobierno, un buen gobierno de las cosas, si yo no estoy bajo el gobierno de Dios. Alguna vez dije también sobre el liderazgo, que no es no es otra cosa que aquel que administra o que gobierna, ¿verdad?, un área determinada. Un líder no es el que gobierna gente, un líder es el que es gobernado. Cuando Adán pierde esa posibilidad de que Dios le gobierne, porque se come la fruta que Dios le mandó que no comiera, automáticamente lo que pierde es la capacidad de administrar. No solo queda fuera de la zona de abundancia, sino que empezó a trabajar en el campo. En el campo sembraba mucho y cosechaba poco, sembraba cosas buenas, porque no dice que sembraba lo malo, sino que sembraba, pero que el campo solo le producía espinos y cardos. Es decir, no lo podía hacer fructificar, la tierra no le respondía, perdió la buena administración de la tierra y la buena administración de su casa, porque nosotros podemos ver que su hijo Caín, su primogénito, terminó convirtiéndose en el primer homicida o asesino del planeta Tierra. Es decir, no fue instruido por su padre, no fue educado por sus padres como correspondía, no había influencia, no era influenciado por la televisión violenta, ni por los medios de comunicación, ni por el internet, ni por los compañeros de la escuela, no había armas, no había ejemplo de dónde sacar la maldad y sin embargo Caín terminó matando a Abel. ¿Por qué? Porque en realidad sus padres perdieron la guía del gobierno de Dios y cuando vivís fuera del gobierno de Dios, entonces nunca podrás ser un buen administrador de todo, de los recursos o de la casa. Por eso la tierra no le respondía y sus hijos tampoco. Ahí está el resultado de lo que significa una persona que pretenda administrar todo, su vida, su finanza, su casa, su familia, sus hijos, todas las cosas fuera del gobierno de Dios. No funciona. El mundo está como está, no porque no tenga riqueza, sino porque está administrado por hombres que no se dejan gobernar por Dios. Si los seres humanos nos dejáramos todos en la planeta Tierra, casi 7.000 millones de habitantes en el mundo, aceptáramos vivir bajo el gobierno de Dios y haciendo su voluntad, este planeta nos estaría produciendo 1000 veces más de lo que produce y viviríamos con gran riqueza, porque la Tierra responde. El problema es que el hombre no responde y la Tierra no responde a un hombre que está fuera del gobierno de Dios. Por eso nunca el hombre puede terminar administrando como corresponde, ¿verdad? Ahora bien, hay enemigos, y yo quisiera concluir el taller de hoy mirando un poco los enemigos de la buena administración. Hemos visto los puntos que queremos priorizar en la buena administración, vamos a tomar ejemplos, pero vamos a ver primero cuáles pueden ser los enemigos de nuestra buena administración. Bueno, en primer lugar, el diablo mismo, ¿verdad? La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual y por lo tanto, sí, el enemigo y todo espíritu inmundo atenta contra la sabiduría, la capacidad y procura, como lo hizo en el huerto, que hoy tampoco le hagamos caso a Dios y que no terminemos siendo buenos administradores, que perdamos
necesitamos el gobierno de la tierra y de la casa, y por eso tinieblas están cubriendo la tierra y oscuridad las naciones. Sin embargo, aquellos que vivimos bajo el gobierno de Dios, no solo seremos buenos administradores, sino que sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria, como dice Isaías en el capítulo 60. Entonces, si el enemigo, Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, pero Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa palabra vida, para que tengan vida, no es la palabra bios, es la palabra zoe, con la cual habla de la vida de Dios. Es lo que Jesús está diciendo, yo he venido para que tengan mi vida y mi vida en abundancia. Recuerde que Efesios dice que Cristo es el que lleva todas las cosas a su plenitud. Por eso el Señor nos quiere llevar a la buena administración, mientras que el enemigo pretende influenciar a las personas y también atacará a los cristianos para que no ejerzamos gobierno sobre las cosas. Él busca cualquier área que pueda encontrar para someter a esclavitud. Dios, por el contrario, nos liberta de la mentira a través de la verdad para que no andemos en oscuridad y no caigamos en esclavitud, sino que seamos administradores. Recuerde que los esclavos no administran, solo aquellos que gobiernan sobre las cosas. En segundo lugar, no quiero quedarme haciendo hincapié sobre las tinieblas mismas. Le vamos a dedicar un módulo completo de la escuela a la operación de las tinieblas para que no ignoremos sus maquinaciones, porque creo que también ha sido malo que en la iglesia se enseñe como que el diablo ya está vencido y no tiene poder, y que eso es cierto, pero si nosotros ignoramos las maquinaciones, después pagaremos un alto costo. Entonces tenemos que tener un equilibrio para no echarle la culpa del diablo de cualquier cosa, para no verlo donde no está, pero para no dejarlo de ver donde sí está. No debemos ignorar las maquinaciones de las tinieblas. Pero vamos a enfocarnos en enemigos, otros enemigos que operan ya más allá de las tinieblas mismas, sino que operan en nosotros. Un enemigo de la buena administración es la deslealtad. Hay dos palabras para definir lo que tiene que tener un buen mayordomo, y una que leímos fue fidelidad. Fidelidad y lealtad son cosas claves que un mayordomo debe tener. Ahora, si prestamos atención, aunque parezca que estas definiciones son un sinónimo, tienen una pequeña diferencia que yo quisiera poder remarcar. La fidelidad, si buscamos la definición, dice que acompaña a un compromiso. Fidelidad es la observancia de la fe que alguien debe a otra persona, por ejemplo, en el matrimonio. Una persona fiel. Puntualidad, exactitud en la ejecución de algo. La lealtad también es parecida a la fidelidad, pero va un poquito más allá. O sea que una persona puede ser fiel en su matrimonio, o fiel en la iglesia, o actuar con fidelidad. Y eso es muy importante y está muy bien. Sin embargo, cuando leemos la definición de lealtad, significa verdad, realidad. Es la actitud honesta del corazón y la disposición transparente del alma hacia el Señor y hacia las demás personas. Ustedes recuerden cuando Jesús dijo, por ejemplo, que adulterar no era solo estar acostado con una persona teniendo un acto sexual, sino que si yo miro a otra persona para codiciarla, ya estoy adulterando en mi corazón. O sea, yo podría no ser infiel, entonces soy una persona fiel, pero puedo ser desleal porque en mi corazón me estoy deleitando con otra persona que no sea mi esposa. Y debemos tener cuidado de eso. La lealtad es del corazón, la fidelidad tiene que ver con lo superficial. Por ejemplo, los religiosos eran personas que cumplían fielmente con lo que Dios pedía. El problema es que tenían deslealtad. Cuando ellos se acercaban a Jesús, se acercaban cuestionándolo en su corazón, incluso pensando que era hijo del diablo. Pero cuando le hablaban con respeto y le decían maestro. Maestro o rabí, queremos hacerte una pregunta. Se acercaban con respeto, se acercaban reconociendo su autoridad, pero por dentro estaban pensando mal de él. Es decir, podían ser fieles pero desleales. Actuar con cierta fidelidad, incluso en sus hechos, en su liturgia, en las cosas que ellos hacían, en los rituales que ellos ejecutaban. Lo podían hacer con fidelidad. Si había que orar determinada cantidad de veces en el día, lo podían hacer, pero su corazón podía estar muy lejos de ahí, y ahí hay un problema que luego repercute en la buena administración. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que fidelidad se desata cuando hay una relación, ¿verdad? Cuando hay una relación. Puede haber una relación de fidelidad,
El problema es que puede que haya deslealtad que en algún lado va a explotar, como Judas. Judas fue fiel con Jesús durante 3 años, pero fue desleal en su corazón y en algún momento explotó lo que había en él. También pasa en algunas amistades o pasa, por ejemplo, en algunos matrimonios, en algunas parejas, donde usted ve que sí, se tratan con fidelidad y todo, hasta que un día explota la deslealtad que en el corazón ya venía trabajando. En cambio, la revelación es lo que genera la verdadera lealtad. Yo me dice, bueno, pero entonces, ¿cómo paso de la fidelidad a la lealtad? ¿Cómo paso de lo que hago externamente, que está bien y es legítimo, a lo que yo debo hacer internamente, que es tener una lealtad verdadera, de corazón? Bueno, la fidelidad, le vuelvo a repetir, se desata por una relación y se manifiesta en una relación, pero la lealtad se desata y se manifiesta a través de la revelación. Es decir, cuando se te revela, esa revelación es la que produce verdadera lealtad. De hecho, los discípulos, por ejemplo, de Jesús, le dijeron, nosotros, maestro, nunca te vamos a abandonar, nosotros vamos a estar contigo, aunque te metan preso, aunque nos persigan, aunque nos maten, nosotros vamos a ser fieles. Sin embargo, y no estaban mintiendo, ellos estaban diciendo la verdad, pero cuando los romanos llegaron, todos salieron disparados, ¿verdad? Todos fueron a esconder, todos lo abandonaron, todos lo traicionaron, incluso al que siempre destacamos, a Pedro, que diciendo lo que dijo, porque todos los demás dijeron lo mismo, pero es como que Pedro quedó un poquito más expuesto y cuando nosotros sabemos que Pedro lo negó antes que cante el gallo, hizo lo que no pensó que iba a hacer, por eso después lloró amargamente, porque él lo que dijo era una supuesta verdad, pero dentro de su corazón estaba lo que Jesús conocía. Jesús conocía su corazón y sabía que ellos necesitaban una revelación mayor, que vino después a través de la vida. Fíjese que cuando ellos son llenos del Espíritu Santo, no solo fueron fieles en seguir a Jesús, aunque no lo veían diariamente, sino que fueron fieles, aunque los torturaron, muchos de ellos, los discípulos murieron todos bajo tortura como mártires, excepto Juan, que murió de muerte natural en Patmos, pero que también la tradición judía dice que fue tirado fue insertado, metido en una olla con aceite hirviendo y que luego salió maltrecho, pero que sobrevivió y que terminó sus días muriendo de viejo. Todos los demás en algún lado fueron torturados, asesinados y sin embargo nunca más negaron su fe, porque luego se les había revelado el Cristo. La revelación vino con la vida. Cuando la vida espiritual produce revelación, entonces estamos ante un buen mayordomo que seguramente ejercerá con fidelidad aquello que se le reveló. De lo contrario, hay gente que dice y compromete su fidelidad, no está mintiendo. Yo he visto muchas personas bautizarse, salir del agua, llorar, expresar su emoción, dar testimonio de por qué hicieron lo que hicieron, y yo no creo que están mintiendo, están diciendo la verdad, pero no lo pudieron sostener, porque fue un acto de emoción, porque se comprometieron a ser fieles, pero al final en su corazón todavía había deslealtad. Cuando alguien tiene eso, en algún lugar, eso va a explotar en algún lugar de la administración. Le pasó a Adán, le pasó a Cam con su propio padre, porque lo terminó, había deslealtad en su corazón, ¿no? Por lo que termina siendo. Le pasó a los hermanos de José, tuvieron relación como hermano, pero no tuvieron revelación de quién era. Los hermanos de Moisés, sí, estuvieron con él, pero lo criticaron porque en realidad no se les reveló quién era, ¿no es cierto? Sí, cuando carecen de revelación, la relación no alcanza. En una relación puede haber fidelidad, pero en una revelación habrá lealtad. Entonces, lo que en algún momento se manifestó como algo bueno, en algún momento por causa o por carencia de la revelación, termina ocurriendo lo que no tiene que ocurrir. Cuando yo menciono a Cam, lo menciono porque él tenía una relación con su padre, era su padre, pero no se le reveló que su padre era un hombre de pacto, si no nunca hubiese hecho lo que terminó haciendo. Es decir, revelación te hace ser real, fiel hasta la muerte, como Pablo. A Pablo se le reveló Cristo y dijo, mi vida está sujeta a Cristo, estoy ligado a Cristo, ya no vivo yo, esto no depende de mí. Entonces él dice, tengo cuidado de mí mismo, ¿no? No siendo heraldo para mucho venga a ser eliminado, y entregó su vida corriendo la carrera como para ganar, hasta que mereció por su buena administración una corona de justicia. Él exhortó mucho a esa responsabilidad, a esa lealtad, pero también explicó que eso era el resultado de la revelación.
Es decir, cuando no hay revelación, por más que le hablemos a la gente y le digamos la importancia que tiene congregarse, orar, mantenerse fieles al Señor, y bueno, puede ser fiel en el sentido de guardar algunas conductas, pero todo tiene su tiempo y puede explotar lo que hay en el corazón si es que hay algo en el corazón que es incorrecto. Es decir, toda lealtad se manifiesta desde el corazón. Toda fidelidad puede ser solamente externa. Yo he visto personas que tienen devoción por algún ídolo, por algún falso santo o virgen, y lo veo actuar con fidelidad. Pueden hacer largas procesiones, pueden hacer distintos tipos de ofrendas, pueden tener una entrega y una devoción, pero en realidad eso es una relación con esa deidad, no hay revelación en tal cosa. Entonces pueden guardar con fidelidad ciertos patrones de comportamiento, pero están asentados en la relación que tienen con ese santo, con esa deidad, como hacen en las falsas religiones, pero lo que no tienen es revelación. La iglesia necesita, y los santos necesitamos, la revelación, porque revelación desata lealtad. Y la lealtad es clave, porque es la obediencia y es la sabiduría de corazón, es obedecer y actuar bien de corazón y no de hecho solamente. Lo de afuera está bien, pero Dios quiere que vaya acompañado de lo que está adentro. Recuerde que Judas sirvió a Jesús durante 3 años, pero su corazón realmente era un corazón que estaba desviado del genuino amor. Otro de los enemigos es la irresponsabilidad. La irresponsabilidad es una maldición. La gente irresponsable es impuntual, es informal. Cuando hablo de impuntuales no hablo de que alguien llegó tarde a una reunión o a un compromiso un día, eso nos puede pasar a cualquiera. Hablo de las personas que actúan permanentemente con irresponsabilidad. Ya lo vamos a ver en la administración del tiempo. Es uno de los ejemplos. En realidad, cuando usted busca en el diccionario la palabra o el significado de la palabra irresponsabilidad, dice: dicho de una persona que adopta decisiones importantes sin la debida meditación. Dicho de un acto resultante de falta de previsión y meditación. En otras palabras, es una persona que no piensa, actúa sin tener muy en cuenta las consecuencias de sus actos, y por eso pasa lo que pasa. Un irresponsable generalmente echa culpas, pero no se hace cargo del asunto. La culpa es de otro, la culpa es de mi esposa, la culpa es del líder, la culpa es de mi pastor. Yo estoy cansado de ver gente en las iglesias que culpan a su líder o a su pastor. Personas que culpan a algún ministerio de que cuando yo fui a mí me sacaban la plata. O sea, nadie te puede sacar la plata. Hacete cargo de una ofrenda que diste, porque si al final la diste de corazón y se la diste al Señor, a vos qué te importa quién se la llevó. Nunca vas a sufrir pérdida por eso. Pero son personas que se escudan detrás de eso para no volver a dar. No, porque a mí ya una vez me estafaron. Es como la persona que brindó su corazón y amó, y porque fue traicionada, después son todos iguales. Me traicionaron. No son todos iguales. Te puede haber tocado el peor o la peor, pero no son todos iguales, o somos diferentes. Entonces esa persona se pone en víctima, echa culpa y no produce cambios. Hay gente que culpa a los gobiernos por su abundancia o por su escasez. Hay gente que le echa culpa a los patrones, hay gente que le echa culpa a la familia, le echa culpa a alguien. Siempre están buscando un culpable de por qué no son plenos como deberían ser. En realidad, la gente que echa culpa solo son esclavos, no están gobernando nada, no están administrando nada. Cuando Dios sacó a los hebreos de Egipto, los tuvo que llevar a dar vueltas, porque Dios tenía que tratar con un corazón, que tenían que pasar de una mentalidad de esclavos a una mentalidad de libre. La mentalidad de esclavo era echarle las culpas al faraón. El problema es cuando Dios lo sacó del yugo del faraón, le empezaron a echar las culpas a Moisés. Y después le empezaron a echar las culpas a Dios. Porque siempre el esclavo busca un culpable de por qué está como está, de por qué come lo que come, de por qué vive lo que vive. Dios quería que ellos tuvieran una mentalidad de reino, que se hicieran cargo, que conquistaran la tierra. Dios podría haber soplado todos los enemigos de un día y habérselos sacado. Dios dijo: no, lo voy a hacer lentamente, los voy a llevar por el camino largo, les voy a hacer conquistar la tierra poco a poco, porque quiero que ellos aprendan a ser conquistadores y buenos administradores. Entonces Dios va buscando la responsabilidad. Hacete cargo
En Egipto te daba de comer Faraón, en el desierto te caía maná del cielo, y en la tierra tendrás que sembrar tu semilla y cosechar tu tierra. Dios quiere llevarte a responsabilidad, a hacernos cargo. Hay demasiada gente en la iglesia que dice, estoy esperando en el Señor, estoy esperando que Dios haga algo, estoy esperando que Dios me escuche, como si la culpa de que algunas cosas no se produzcan fueran por Dios. Dios siempre escucha, Dios actúa cuando tiene que actuar, a Dios nunca se le hace tarde, hay cosas que Dios está esperando que hagamos nosotros. Debemos gestionar la fe, debemos ser responsables de nuestros actos y de la forma en la que nosotros ejecutemos lo que tenemos que hacer. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. En otras palabras, si tengo el saber de lo que es bueno y no lo hago, me tengo que hacer responsable. No le puedo echar las culpas siempre al diablo, a los hermanos, a los líderes, a los pastores, porque no vinieron, porque no me fueron a ver, porque no me visitaron. ¿Y por qué no visitas vos a otras personas que también están necesitando? ¿Por qué vivimos siempre mirando nuestro ombligo y al final no servimos a Dios ni nos ofrecemos para hacer lo que tenemos que hacer mientras que Dios haga lo que tiene que hacer? Alguien dijo por ahí, si vos te ocupás de lo que a Dios le preocupa, Dios se va a ocupar de lo que a vos te preocupa. Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo hablaba con una hermana aquí de la ciudad que hoy no está congregando con nosotros por causa de su actitud. Y ella tenía un problema, siempre se miraba a sí misma, siempre era la víctima, no me vienen a ver, no me visitan, pero estuvo años en la iglesia, no era una persona nuevita que acaba de llegar, que hay que visitarlo, que hay que escucharlo, no, llevó años con nosotros, donde tendría que estar sirviendo. Yo le dije en una ocasión, sos una persona muy egoísta, muy egocéntrica, te mirás a vos mismo, estás pensando siempre en tu problema, de que nadie te fue a visitar, de que nadie te pasó a buscar, de que nadie te mandó un mensaje. Digo, ¿por qué no mirás a las demás personas y empezás a dar en lugar de querer recibir siempre? ¿Por qué no te empezás a brindar? ¿Por qué no te das cuenta que tus hermanos también tienen problemas y necesitan ser visitados? Eso no lo tiene que hacer solo un pastor, lo tenemos que hacer todos. La responsabilidad de ese servicio no es de un pastor, es muy fácil lavarse las manos. El pastor, no sé, los tendrá que visitar. No, todos tenemos que desarrollar dones, talentos, capacidades, brindar el Cristo que está dentro tuyo, convertirte en un dador, en un visitador, en alguien que alienta, en alguien que se brinda, en alguien que sirve, en alguien que ayuda, en alguien que colabora, en alguien que limpia. Cuando tenemos gente en nuestra congregación que no sabe cuánto impuesto se paga, si se paga el alquiler, si se paga la luz, si se paga el gas, si hace falta artículos de limpieza, si tenemos gente que no está preocupada por las cosas que ocurren o por la necesidad, son personas que están mirándose a sí mismos. Si cobran más, si cobran menos, qué necesito en mi casa, si necesito comprar alguna mercadería o no. Piensan en su casa, pero no piensan en la necesidad de un hermano ni en la necesidad de la obra. Debemos hacernos responsables. Debemos hacernos responsables. Otro enemigo de la buena administración es el desorden. Lamentablemente, el desorden es un sinónimo de una mala administración. La palabra orden viene del latín, de la palabra ordin, que significa colocación de las cosas en el lugar que corresponde. Amados, cuando hay desorden hay tiniebla. La tierra estaba desordenada y vacía y Dios la ordenó. Y luego puso un administrador para que sostenga ese gobierno en orden. Hoy la tierra está desordenada otra vez, porque el hombre determinó ser un administrador sin una autoridad legítima, es decir, haciéndolo fuera del gobierno del Señor. Por eso vemos hoy desorden en la sociedad, desorden en las naciones, desorden en la familia, desorden en las personas. Y creen muchos que esa clase de desorden es parte de lo que consideran su derecho. Es mi vida, yo hago lo que quiero. Y así el mundo está como está. Por eso los hijos de Dios debemos establecer un orden conforme a la voluntad de Dios y a la verdad de Dios. Ser administradores fieles, en comprender con fidelidad y con lealtad lo que debemos desarrollar y hacerlo para que todo se vaya ordenando. Debemos ser ordenados en nuestra casa, nuestra finanza, nuestro matrimonio, nuestro tiempo, nuestras cosas. Ordenar significa poner las cosas en su lugar. Un buen administrador siempre va a ir poniendo las cosas en el lugar. Recuerden ustedes que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Imagínense usted un cuerpo y desordénelo. Es decir, saque un miembro de un cuerpo y póngalo en otro lado donde no corresponde. Y lo que vamos a obtener va a ser un monstruo, no un cuerpo común.
no va a ser funcional. Si en lugar del ojo le ponemos una mano, si en lugar de la oreja ponemos el brazo o una pierna, si cambiamos la nariz de lugar, si ponemos el ojo en el ombligo, es muy probable que tengamos un cuerpo disfuncional y cause muchos problemas. Es decir, sería un monstruo y no un cuerpo formado. Un cuerpo formado es un cuerpo que tiene que ir con cada pieza en su lugar. Dios nos enseñó eso. Bueno, que nosotros entendamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando hay hermanos desordenados, más que el cuerpo, estamos manifestando un monstruo que la sociedad no entiende qué es lo que realmente somos. Por eso que tenemos que tener un orden, someternos a gobierno para poder gobernar. La iglesia fue llamada a gobernar la sociedad, la familia, el mundo, pero no puede ejercer gobierno si no está bajo gobierno. Y parte de ese gobierno y esa autoridad es la buena administración que podamos ejercer a través de la obediencia, ordenándonos cada cosa en su lugar, comprendiéndolo desde los ministros, los pastores, los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, todos ordenados a la voluntad del Espíritu para que la gente se vaya ordenando a la voluntad y al diseño mayor del propósito eterno, que es manifestar la vida de Cristo hasta lo último de la tierra. Eso lo provoca la buena administración. Salmo 37, 23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. O sea, tenemos que ser dependientes, porque no es poner una caja en otro lugar para provocar cambio. Hay gente que quiere cambiar para ser novedoso. No se trata de cambiar para ser novedoso, se trata de encontrar dónde va esa caja. ¿En qué estante la tengo que poner? ¿Dónde Dios quiere que ponga esto? ¿Qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer? ¿Este negocio lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? ¿Hago o no hago? ¿Digo o no digo? Es decir, los cristianos tenemos que buscar la voluntad de Dios para poder administrar conforme a esa dirección que Él pretende darnos a través de la palabra y la dirección de su Espíritu. Y por último, el Salmo 119, verso 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que Dios ordene nuestros pasos con su palabra y la operación de su Espíritu. Que en la verdadera entrega esté la lealtad. Que en esa lealtad haya una capacidad administrativa, porque vamos a adquirir sabiduría de Dios, entendimiento de Dios, vamos a ejercer como debemos una buena administración para que al final Dios se glorifique y el reino pueda expandirse, pues llenando la tierra, como lo va a hacer en toda su plenitud para la venida de Cristo. Mientras tanto trabajamos para llevar una buena administración a todo lo que Dios nos ha otorgado. Recuerde, todo es nuestro, nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Hagámonos cargo, hagámonos responsables. Enojémonos cuando el diablo, sin ser dueño de nada, utiliza lo que no le corresponde. Cuando vemos mucho dinero, por ejemplo, en la tierra, utilizado para la maldad, para las guerras, para la droga, para la corrupción y para la maldad, tendría que indignarnos en lugar de tomar una postura facilista, simplista, y donde nos lavamos las manos y decimos: a mí la plata no me interesa. No, nos tendría que interesar, porque todo es de nuestro Padre, incluso el dinero y la tierra y su plenitud le pertenecen a nuestro Padre. Tendríamos que indignarnos cuando hay contaminación, cuando se están talando los bosques y se están quemando las selvas, cuando se está administrando, contaminando la tierra con desechos nucleares. Tendría que airarnos ver tanta riqueza en algunos lados y tanta pobreza en otros, tanta desigualdad, tanta injusticia, tanta maldad, cuando en realidad todo es de nuestro Padre. El diablo es ladrón, usurpador, es mentiroso, pero no es dueño de nada. Y las personas que no caminan bajo el gobierno de Dios no tienen derecho administrativo, y cuando lo hacen mal. Por eso nosotros debemos recuperar en el Señor nuestra autoridad, nuestra capacidad, y desarrollarla como debemos en el nombre de Jesús. Eso sea para la alabanza de su nombre. Muchas gracias. Nos encontramos en el siguiente taller sobre administración del reino.